buenas tardes a las personas que están presentes en esta cita virtual. Soy Francisco Hernández, docente de la asignatura Problemas Socioeconómicos del País. Hoy hablaremos sobre el cacao como motor de la economía venezolana. El cacao venezolano no es solo un producto, es parte del ADN histórico y económico del país. El cacao es originario de las selvas tropicales de la cuenca alta del Amazonas, en Sudamérica, principalmente áreas de Ecuador, Colombia y Brasil, con evidencias de uso doméstico desde hace más de 5.000 años, particularmente en el sitio arqueológico Santa Ana, La Florida, Ecuador. Desde allí, su uso se extendió a la Mesoamérica, donde culturas como los olmecas y mayas cultivaron y lo convirtieron en una bebida ritual, siendo los aztecas quienes lo utilizaron además como moneda. El cacao prospera en climas tropicales cálidos y húmedos, a temperaturas de entre 22 y 30 grados centígrados, con requerimientos de 1.500 a 2.500 milímetros de lluvia anual. Esa es la precipitación pluvial que requiere. También requiere una humedad relativa entre 80 a 100% de humedad. O sea, tiene que tener mucha humedad relativa en el aire, en el ambiente. Y se puede cultivar a una altitud entre 0 metros a nivel del mar hasta los 400 metros. El cacao requiere sombra parcial, no total. También unos suelos profundos, bien drenados, ricos en materia orgánica. Tiene que superar el 3.5% de materia orgánica. Por debajo del 3.5% no se da bien el cultivo. Necesita también o requiere un pH ligeramente ácido de 5.5 a 7. O sea, ligeramente ácido hasta el neutro. Los suelos que requiere son los franco-arenosos y también los franco-arcillosos. El nombre científico del cacao es Theobroma cacao y pertenece a la familia de las malváceas. Hay tres tipos principales que se le puede decir variedades o tipos, como el criollo, el forastero y el trinitario, que están asociados a las regiones geográficas. De acuerdo a cada región se da uno u el otro. Y tiene características como el sabor y resistencia, que son fundamentales para la producción de chocolate. Este tipo o estos tipos de cacao. La planta de cacao en Venezuela empieza a producir frutos entre los 2 y 5 años. Claro, eso depende si es injerto o una variedad muy híbrida, muy buena. A los 2 años y medio comienza a producir. Pero si es una variedad criolla rústica, requiere de 5 años. Mantiene una vida productiva de unos 40 años, o sea que una planta puede estar en producción activa durante 40 años, dando 2 cosechas principales al año, aunque siempre tiene mazorca, siempre tiene una producción continua. La producción de una hectárea de cacao varía ampliamente, desde un promedio bajo de 350 kilogramos por hectárea en sistemas tradicionales, rústicos, hasta más de 1.000 kilogramos por hectárea con buenas prácticas agrícolas, con un promedio mundial que está entre los 600 y los 800 kilogramos por hectárea. Bueno, vamos a ordenar la evolución de la producción del cacao a continuación en 4 etapas claves que definen su trayectoria desde la colonia hasta el sol de hoy. Primero, la época colonial, que se le puede denominar el Gran Cacao, ya que durante los siglos XVII y XVIII el cacao fue el motor de la economía venezolana,
y gracias a las condiciones climáticas privilegiadas de las zonas costeras, sobre todo, se convirtió en el principal exportador mundial. Venezuela, el producto de exportación mundial en el siglo XVII y el siglo XVIII era el cacao. La compañía guipuzcoana, fue la institución española que monopolizó el comercio del cacao, controlando los precios y las rutas hacia Europa. Ella en Europa se encargaba de distribuir todo lo que llevaba. Creó un estatus social. En esa época se creó un estatus social, ya que los dueños de las plantaciones eran tan ricos que se les llamó grandes cacaos. Un término que aún se usa en Venezuela cuando nos referimos a personas con poder. La mano de obra dependía de un sistema casi totalmente del trabajo de personas esclavizadas traídas de África, lo que moldeó la demografía de las zonas cacaboteras, pues, como Barlovento y Chuao. Por eso hay bastantes personas de piel oscura en Chuao y en Barlovento. Segundo, tenemos el siglo XIX, con la transición y crisis que se pasó en ese siglo XIX, ya que tras la guerra de la independencia, el cacao perdió su puesto prácticamente como primer producto de exportación frente al café, pues, pero nunca dejó de ser relevante. El café era más fácil llevarlo, sacarlo del país, y como la guerra influyó mucho en esa debacle en cuanto al cacao, bajó mucho. Hubo un cambio de liderazgo, pues, ya que el café quedó por encima, y hacia 1830 el café superó el cacao en exportación debido a su mayor demanda internacional que había en aquella época y también los mejores costos de transporte. Aunque ya no era el número uno el cacao venezolano mantuvo su prestigio por su genética única, por tener esas variedades criollas sobre todo, siendo buscado por chocolateros europeos para mezclas de alta gama. O sea, lo mezclaban con otros chocolates y así prácticamente lo hacían. Mejoraban, pues. La tercera etapa siguiendo sería prácticamente el siglo XX, y podemos llamarlo el efecto petróleo, ya que con la aparición del petróleo en el año de 1914, la agricultura venezolana sufrió un fenómeno conocido como la enfermedad holandesa. Un éxodo rural donde el campo se abandonó a favor de las ciudades y la industria petrolera. Hubo un abandono técnico prácticamente. La producción de cacao se estancó y quedó en manos de pequeños productores tradicionales que mantuvieron las cepas genéticas por herencia en sus patios, casi sin apoyo del Estado. Después, en ese mismo siglo XX, a consecuencia del petróleo, vino una decadencia productiva. La falta de inversión, la modernización, hizo que Venezuela cayera prácticamente en los rankings mundiales de producción de volumen, aunque la calidad seguía siendo insuperable. Cuarto, pasamos ya a la era actual. Podemos llamarla del volumen a la especialización, porque ya hoy en día Venezuela no compite en cantidad, en volumen, donde mandan países como Costa de Marfil, sino en calidad extrema. El cacao fino de aroma venezolano posee algunas de las variedades más puras, ya que se posee para producir ese cacao fino de aroma. Las mejores variedades y las puras del mundo están en Venezuela, que son el cacao criollo y el cacao trinitario. También decimos que tenemos denominación de origen, ya que lugares como Chuao tienen certificaciones internacionales que hacen que su cacao sea buscado por los mejores chocolateros de Francia, Suiza y Japón. Y a pesar de la crisis económica que se ha vivido en las últimas décadas,
El cacao se mantiene como un producto de explotación resiliente. Los productores enfrentaron o enfrentan todavía desafíos, ya que tienen falta de insumos y falta también de financiamiento por el Estado o por las entidades privadas también. Pero la demanda internacional por el cacao criollo venezolano sigue creciendo debido a su perfil de sabor complejo, ya que tiene notas a nueces, flores y frutas. Podemos decir que en datos recientes del 2023 al 2025 muestran un cambio drástico y positivo en la dinámica de exportación de cacao en Venezuela. Tras años de estancamiento, el sector ha registrado un crecimiento impulsado pues, por nuevos mercados estratégicos y un repunte en los precios internacionales. Hablando de el volumen y el valor de exportación, podemos decir que del 2023 al 2025, Venezuela ha pasado de una producción estable, pero estancada, pues, en un boom exportador en el último año del 2025, donde la producción anual fue de 29.000 toneladas métricas, según datos de la FAO. Y tiene un valor comercial bastante fuerte, pues, que antes del 2025 el valor de exportación en grano ya se ubicaba en unos 30 millones de dólares. Podemos decir que aunque históricamente Europa, sobre todo en Suiza y en Francia, era el destino principal donde mandábamos esos cacaos, el mapa se ha diversificado mucho, notablemente, ya que se envían los cacaos hacia Asia también y la Euroasia. Hablando de datos, podemos decir que el cacao venezolano tiene una genética única, ya que Venezuela es considerada el reservorio genético de cacao más importante del mundo. En cuanto al sabor, el cacao venezolano se distingue por notas frutales, florales y de frutos secos, a diferencia del industrial, que es solo amargo. Hablando del potencial, podemos decir que a pesar de la crisis, sigue siendo el producto agrícola con mayor prestigio internacional de Venezuela. Vamos a hablar de las notas florales, frutales y de frutos secos, pues, en el cacao, que son descriptores clave del perfil de sabor que surge de la genética del grano, su origen y la fermentación y también el tostado. Las notas frutales pueden ser desde cítricas como el maracuyá, la piña o la lima, hasta dulces como el mango y frutos rojos, o exóticas que realzan el sabor final del chocolate. Refiriéndonos a las notas florales, en el cacao provienen de compuestos aromáticos específicos, más que todo los sistemas, las esencias de linalol, y son una característica distintiva de cacao fino de aroma. También y en cuanto a la combinación de los frutos secos con cacao, es muy popular y se busca por su sabor intenso y beneficios nutricionales. En este caso se adicionan almendras, nueces, avellanas para el chocolate negro, equilibrando su amargor y poniéndolo más palatable. Bueno, podemos prácticamente decir que esto es algo intrínseco y muy bueno. Le damos las gracias a los que se conectaron para recibir esta información. Hasta una nueva oportunidad.